Muy buenos días, amigos. Saludándoles con un gusto nuevamente esta semana. Estamos muy contentos, muy motivados. El Congreso de tu Identidad fue algo que Dios bendijo a todos los que fuimos. También hubo otro tipo de bendiciones, conocer a cada uno también de las personas que pudieron venir, que tienen sus segmentos. Fue una convivencia también muy buena, algo que a todo el equipo nos motiva. Gracias, Jorge, porque has puesto en todos nosotros que sigamos ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y conocimos gente de distintos lugares, pero Dios bendijo a las personas también que fueron. Entonces, estamos muy contentos. Les saludamos. Buenas tardes allá en Colombia. Buenos días acá en México. Lili, ¿qué te pareció a ti el Congreso? La verdad estuvo hermoso, como la identidad que Dios nos da es algo fundamental, algo que tenemos que tener muy arraigado. Entonces fue de mucha bendición. Uno puede decir, sí, yo estoy muy firme en la identidad que tengo en Cristo, pero ciertamente hay cosas en las que batallamos y este congreso fue de mucha bendición en ese sentido. Así es. La identidad, decíamos, tiene dos sentidos, como la cruz. Tiene un sentido vertical y ese es la verdadera identidad. Dios nos da esa identidad. Y así como dice su palabra que debemos amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese es el sentido horizontal de la cruz. Entonces la identidad tiene dos sentidos. Amamos a Dios, conocemos a Dios como Padre, pero nos ayuda a tener hermanos. Así es que somos hijos del mismo Padre espiritualmente y debe haber una hermandad. Por eso les decimos, estamos muy gozosos, contentos y especialmente les mandamos un saludo a todos ustedes que nos pueden estar escuchando y así que escuchen todos los segmentos. Saludamos a todos las personas que tienen a su cargo un segmento y le damos gracias a Dios también por sus vidas. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias a Dios porque les decía, hay una palabra y queremos de alguna otra manera compartir en esencia lo que ayer estuvimos compartiendo en el Congreso para que todos también tengan esta oportunidad. Así es que ser como niños es una actitud del corazón, siempre decimos, y en esta mañana vamos a ver también esta parte de la identidad. La obediencia distingue al hijo. Ese es el tema de hoy en esta mañana. En estas dos últimas semanas en el segmento de Ser como Niños, hemos hablado de dos personajes importantes que fueron llamados desde el vientre y llenos del poder de Dios. Juan el Bautista y Jeremías. Esta semana Jeremías nuevamente toma un papel importante en lo que vamos a compartir. Ellos enfrentaron adversidades por ese llamado y persecución en sus ministerios, pero fueron muy valientes para dar el mensaje de parte de Dios. Y esa identidad nos lleva a dar un mensaje que tenemos que dar. Dios siempre va a mostrarnos su amor, su misericordia, pero también nos muestra ese propósito. Así es que, Lili, empecemos en esta mañana. Pues sí, como dice mi esposo, vamos a retomar un poquito a Jeremías, que lo veíamos en semanas pasadas, porque para este congreso que tuvimos de identidad vimos un tema muy interesante que viene en Jeremías y ahorita lo vamos a tocar. ¿Qué pasa con Jeremías? Jeremías, Dios le da visiones, ¿verdad? Ya habíamos visto que como Dios lo llama, dice, mucho antes de que te formase, ¿verdad? Y ya el llamado estaba ahí. Y cuando Dios específicamente lo llama para hablarle al pueblo de Judá, le empieza a dar visiones, ¿no? Fue la forma en que Dios empezó a mostrarle eh, la voluntad que iba a hacer con el pueblo. Iba a enseñarle por medio de muchas visiones, objetos. Es muy interesante ver cada uno de ellos, pero no vamos a tocar todas estas visiones ni objetos que los que usó Jeremías. Pero, por ejemplo, ustedes recordarán ahí en el capítulo 1, Dios le muestra una vara de almendro, por ejemplo, una olla que hierve,
también le muestra unos cestos de higos, visiones con los que Dios iba a dar una enseñanza. Y es interesante cómo después de cada visión, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿tú qué ves? Y es una pregunta que quizá nos podemos estar haciendo constantemente, porque Dios nos muestra siempre cosas, Dios siempre quiere enseñarnos y muchas veces quizá no lo analizamos, pero Dios hoy nos pregunta, ¿tú qué ves con lo que nos está enseñando? ¿No? A nosotros cada vez con cada programa, con cada segmento, Dios nos muestra muchas cosas, ¿no? Pero hay veces en que nada más como que, ay, sí, qué bueno. No, esa pregunta de ¿tú qué ves? Es para que la analicemos y veamos qué Dios nos está mostrando. Ahora, Dios no solo le daba visiones a Jeremías, también le pedía que usara o consiguiera objetos para dar una enseñanza. Ustedes recordarán cómo en alguna ocasión le dice, consíguete un cinto de lino. Y se iba a podrir ese cinto, pero necesitaba el objeto para que vieran cómo iba a ser una transformación. O no sé si ustedes recuerden esa hermosa historia que también comentamos hace unas semanas, ¿no? Del alfarero que le dice, ve a casa del alfarero y observa qué está haciendo con esa vasija que se echa a perder y luego que vuelve a hacer la nueva, ¿no? De esa transformación que Dios puede hacer. O también cuando le dice a Jeremías, consíguete unos yugos de madera y póntelos al cuello. Imagínense que Dios nos pidiera eso, o sea, no, como que aterrizar ciertas cosas con objetos y que fueran de enseñanza. Incluso luego le dice, no, esos yugos de madera te los rompieron, pues ahora te consigues unos yugos de hierro y póntelos al cuello. Entonces, imagínense las enseñanzas de Jeremías impresionantes, ¿no? Así como cuando Jesús enseñaba con parábolas, hacía que todos los que estaban escuchando se imaginaran toda la escena. Pues así con Jeremías, ¿no? Dios es muy creativo, muy creativo. Y sé que a cada uno de nosotros nos está enseñando también así de maneras muy creativas, pero a veces no lo vemos y hay que abrir los ojos para ver todas esas cosas. Pero fíjense que hay un caso muy específico en el capítulo 35 de Jeremías. Ya Dios no le habla a Jeremías por medio de visiones o por medio de objetos, sino ahora dice, ¿sabes qué? Va a ser por medio de unas personas. Y se trataba de los recabitas, ya ustedes han de estarse acordando un poquito de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasaba con estos recabitas? Le dice a Jeremías, ve con ellos y llévalos al templo y les vas a ofrecer vino. Y así como que, no, yo creo que Jeremías se quedó, qué chistoso ejemplo voy a dar ahora con personas. Llevarlos al templo y a darles vino. Y a darles vino, ¿no? Ahorita vamos a leer ese pasaje porque la respuesta que iban a dar los recabitas iba a ser lo que iba a ser de enseñanza. Y como ahorita este fin de semana estuvimos viendo ese tema de la identidad, este caso específico de los recabitas nos habla de la gran identidad que tenían ellos como pueblo, como grupo nómada. Ellos eran un grupo nómada, ahorita vamos a entenderlo por qué, pero ellos tenían una identidad muy clara, una identidad de la que nosotros podemos aprender, porque ciertamente ahorita el mundo está careciendo de tener identidad. La andan buscando por todos lados y no la han encontrado. Ahorita vamos a leer este pasaje y darle como que un giro a esta parte. Dice el capítulo 35, versículo 5. ¿Lo puedes leer, por favor? Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, beban vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberán jamás vino ustedes ni sus hijos, ni edificarán casa, ni sembrarán sementera, ni plantarán viña, ni la retendrán,
sino que morarán en tiendas todos los días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde ustedes habitan. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. Ahí le vamos a cortar. Fíjense qué interesante todo lo que ellos expresan. Jeremías les ofrece vino y ellos dicen, no vamos a beber porque nuestro antepasado, nuestro padre Jonadab, nos dijo que no. Así de simple. Entonces, aquí hay que analizar unas cosas, ¿verdad? Resulta que Jonadab había vivido casi 250 años más o menos antes de que esto sucediera. Y ellos seguían fieles a los mandatos o a las ordenanzas que les había dado este tal Jonadab. De Jonadab sí sabemos cosas, ahí está en la palabra, les digo que existió como 250 años. Resulta que este Jonadab había sido un hombre ejemplar. Él había participado con Jehú, ustedes lo recordarán, o si no, ahí más o menos busquen la historia, en la matanza de los profetas de Baal. O sea que este hombre era un fiel seguidor de Dios, celoso de Dios, y ayudó precisamente en esa matanza de los profetas de Baal, también a exterminar lo que había quedado de la familia de Acab. Y bueno, era un hombre ejemplar. Y de ahí empezó a dar unos mandatos para su grupo. Fíjense que este pueblo de los recabitas viene desde los tiempos de Moisés. Ellos eran parientes del suegro de Moisés, de este Jetro, ¿no? Entonces era un pueblo que ya venía acompañando a los israelitas sin ser del pueblo de Israel, sin ser descendencia de Jacob, pero ahí andaban, eran, no, ahora sí que cercanos, por eso conocían al Dios verdadero, al Dios de Israel, eran fieles a él, pero eran como unos extranjeros dentro de ellos. Pero resulta, ahora que vemos con este ejemplo de Jeremías, que podían ser más fieles a Dios que incluso los mismos israelitas o los mismos del pueblo de Judá. Entonces, por eso Dios los exalta y les dice, a ver, los voy a poner de ejemplo, porque ahora resulta que ellos son más obedientes a una persona que este mismo pueblo a mí, que soy el Dios del universo. Digo, nada más para traerlo un poquito en el contexto del Nuevo Testamento, ¿qué nos invita a la palabra? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, y eso es lo que ellos están recordando esas palabras para que seamos de larga vida. Perdón. Y era, sí, no, está perfecto, era un hombre al que ellos obedecían. Fíjense cómo dice después en el versículo 16 de ese mismo capítulo 35, ya hablando Dios directamente, y dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Ay, qué fuertes palabras, ¿verdad? Pero es que Dios iba a enseñar por medio de ellos. O sea, como diciendo, los recabitas obedecen y son más fieles a un hombre que ustedes a mí, que les he hablado desde la antigüedad y he mandado a mis profetas, y ustedes no me obedecen, no han sido obedientes. Y Dios da esta fuerte enseñanza, porque incluso, fíjense, ofrecerles vino gratis. O sea, realmente lo que hizo Jeremías fue ponerles una prueba fuerte, ¿no? Ponerles las copas de vino y decirles beban. Y como les digo, así de gratis. Aquí en México decimos gratis hasta las puñaladas, ¿no? Entonces, ellos fueron firmes y dijeron, no beberemos, porque nuestro antepasado Jonadab, nuestro padre, nos dijo que no a esto, que no a esto, que no a lo otro, y en todo hemos sido fieles.
Wow, claro que eso iba a enseñar mucho a tener esa identidad como pueblo, porque eso los distinguía, ¿no? Entonces, por eso Dios exalta eso, ¿no? Y, ajá, Recuerden lo que dice Efesios 5, 18, ¿no? ajá, leen. Dice, no os embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Esto nos muestra, ¿no? Que no nos debe controlar el vino. Así es, y también las otras cosas eran muy sabias. Si analizamos lo que los recabitas obedecían, era muy sabio. O sea, Jonadab, entiendo ahí precisamente de esa sabiduría que él tenía, porque dice, no van a beber vino, tampoco van a establecerse en la tierra, lo cual es algo que creo que en la actualidad sigue siendo algo bueno. Hemos hecho tesoros aquí en la tierra, como dice Jesús, y no hemos hecho tesoros donde deben corresponder. O sea, ¿por qué aferrarnos a las cosas de la tierra como si fuéramos aquí eternos? No, las cosas eternas son de Dios. Y en eso es donde tenemos que poner nuestros ojos. Entonces, estos recabitas nos enseñan no solo a que no nos debemos controlar por el vino, sino también no establecernos. Esta tierra para nosotros es pasajera. Nuestra verdadera vida va a estar allá con Cristo en el cielo, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que podemos aprender. Y es que en el mundo actual, o sea, esto sigue siendo actual para nuestros días, porque hemos fijado nuestros ojos en las cosas de la tierra que son totalmente pasajeras, son algo que no tiene realmente la trascendencia que le hemos dado. Sí, y hay gente que encuentra identidad en eso. Así es. Y miren, no necesariamente tienen que ser cosas malas. Por ejemplo, los que se enfocan y dan su cuerpo y alma a las cosas del ambiente, ¿no? Los ambientalistas. En verdad, ellos se entregan a eso, o quizá puede ser a un deporte, a una carrera, a una investigación, no sé, no necesariamente son cosas malas, pero cuando ya pones toda tu entrega y eres tan fiel a eso más que a Dios, ahí es un problema. Sustituyes a Dios, lo Así es. pones, primeramente es Dios, así nos enseña la palabra, ¿no? Así es, pero ahora entendamos que verdaderamente la gente está buscando una causa a la que entregarse. La gente tiene esa hambre de totalmente enfocarse en algo. Ahora, nosotros como cristianos tenemos la mejor causa de todos. O sea, nosotros tenemos la mejor causa que es Cristo y vivir para evangelizar, pues para darlo a conocer a los demás. Entonces, si nosotros tenemos la mejor causa de todos, ¿por qué no lo hacemos? Parece que los del mundo y todas las causas del mundo pueden llegar a ser más importantes que la mejor causa que es Cristo mismo. ¿Tienes algo que decir? No, No, pues, pero aquí, como tocábamos hace unas semanas, Jeremías precisamente se da cuenta que si no viene de adentro, que si no viene del corazón, entonces no va a haber una verdadera obediencia, no vamos a poder ser fieles si no viene de algo. Y Jeremías, entre esas visiones con las que empezamos a hablar, él ve un nuevo pacto, dice, porque como que este pacto no ha funcionado porque ha sido externo. Necesita ser un pacto que venga del corazón, porque cuando viene del corazón, entonces sí va a ser verdadero, ¿verdad? Porque fíjense, y ya Dios lo había mostrado en Deuteronomio 6, vemos que él dice, y estos mandamientos que yo les doy los van a obedecer tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Un mandamiento da identidad. Ahora tenemos muchos mandamientos en la palabra. Entonces, si nosotros
somos fieles, obedientes a esos mandatos, eso es lo que nos va a dar identidad. Los recabitas se aferraron a ser obedientes en las cosas que le mandó Recab y ahí estaban y les daba identidad como pueblo. Entonces, ¿qué nos va a dar identidad a nosotros? Pues precisamente el ser obedientes a las palabras de Dios. Por eso, en ese pasaje conocido de Jeremías 31-33, que habíamos también visto en clases pasadas, ese nuevo pacto lo tenemos en Jesucristo. Él va a hacer que podamos ser fieles. No sé si aquí atrás alcanzan a ver esta ancla que hice. Creo que ahí se ve. Esta ancla la quise elaborar porque dije nuestra identidad debe estar anclada en Cristo. Cristo es la roca. Si yo pongo esta ancla en la arena, que son las cosas pasajeras e inestables del mundo, pues se va a ir, nos vamos a ir lejos, nos vamos a deslizar y nos vamos a llevar por toda corriente. Pero si esta ancla está en Cristo, vamos a ser inamovibles. Nuestra identidad va a estar en Él. Bueno, creo que es un tiempo de hacer algunas conclusiones, porque también ya el tiempo estamos cerca del final, pero ¿cuál es la identidad que tenemos? Y sabemos que de todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Damos gracias a Dios porque Jesús vino a enseñarnos esto y hacernos hijos de Dios. Pero el ser hijo tiene también responsabilidades. No es el ser hijo, es solo tener la cobertura del Padre, los beneficios del Padre. El hijo tiene que responder también a ese llamado. Por eso Dios a través de Jeremías quiso hacer un llamado a su pueblo, que voltearan a verlo, que voltearan y se volvieran en obediencia a Dios. Por eso es importante que nosotros hagamos en esta mañana así como le preguntaba, ¿qué ves? ¿Qué vemos en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Dios ocupa el lugar que Él ha buscado para ti? No, a veces podemos decir, a veces sí, a veces no, tiene que ser siempre. Por eso les decía, la doble identidad, la identidad tiene dos caminos o dos sentidos. El vertical, que es nuestra relación con Dios, pero eso tiene que ayudar a mejorar nuestra relación con los demás. Nos tiene que ayudar, no puede ser nada más, estoy bien con Dios, pero estoy mal con todos los demás. No me importa, no es así esto. Miren, Jesús nos enseñó, tiene muchas enseñanzas. Lo hizo con sus discípulos en Mateo 16:15 y les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? La identidad tenemos que aprender a saber quién es Jesús en nuestra vida y qué hace. Lo podemos conocer como Señor, como Salvador, pero no como Señor de nuestra vida, quien dirige. Por eso, miren, si Jeremías decía algo en el capítulo 17, decía que el pecado estaba escrito en el corazón de Judá. Y dice el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, dice, es que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él va a pesar nuestro corazón. Y a veces no queremos ver que Dios está pesando nuestro corazón para cambiar actitudes en nuestra vida, para honrarle mejor en todo lo que hacemos. Necesitamos nosotros entender que la palabra tiene que hacer en nosotros carne, que no solo es conocimiento. Estas historias nos ayudan mucho para saber que hay mucha orientación en la palabra de Dios, de cómo debemos vivir. Miren David que decía en el Salmo 139, el versículo 23, y todos debemos tener esta actitud y decirle a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en camino de perversidad
y guíame por el camino eterno. Si voy en la dirección correcta, si tengo que cambiar la dirección para ir a esa eternidad que Él ha hecho para nosotros, eso nos enseña qué es identidad. También vemos en el Nuevo Testamento, hay muchas enseñanzas que nos muestran que es la obediencia es una, y ahorita lo vamos a ver, Mateo 21, del 28 al 32. Esta es una parábola de un padre que tenía 2 hijos y que los invitó a trabajar en su viña. Y dice el 28, pero ¿quién piensan ustedes piensan de los siguientes? A los 2 los invitó y el primero le dijo, no voy. Y el segundo le dijo, sí voy, pero ¿qué creen? El primero fue, aunque le había dicho que no, fue y obedeció y trabajó en la viña. El otro le dijo que sí iba, pero no hizo caso. Y por eso Jesús le dice, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre que tenía 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar en el viñedo hoy. Y él le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Y le contestan los que estaban ahí con Jesús, ellos el primero. Si te pregunto, ¿qué hizo que lo obedeciera? ¿Qué fue lo que pasó en el primero que dijo que no iba y fue? Y eso es algo que tenemos que nosotros vivir en nuestra vida, el arrepentimiento. No solo por el pecado que veníamos cargando cuando nos convertimos. El arrepentimiento es algo que debe estar de manera constante en nuestra vida. Es algo que nos enseña a volver al camino. Por eso, David, llévame en ese camino de la eternidad. Te damos gracias porque Dios, tú te has visto en nosotros alguien como lo que decía Lili, como ese barro en las manos del alfarero. Damos gracias a Dios porque podemos estar con un Dios que nos ama tanto y que nos disciplina para llevarnos a un propósito. Nuestro Padre quiere que trabajemos en este viñedo. Y hay una actitud que Él nos enseñó para que nosotros pudiéramos tenerla. Es algo que todos sabemos y empezamos en este segmento del primer programa y decíamos, cuando Jesús decía, le preguntaban quién es el mayor y trajo a un niño, y él dijo, el que no se vuelva y se haga como este niño y se humille como este niño, no va a entrar. Y también decíamos, Jesús nos mostró exactamente eso, y eso está en Filipenses 2, el versículo 5, y nos dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros nos aferramos a nuestro contexto de adultos y no queremos cambiar, y no queremos, si tenemos dinero, no queremos cambiar porque podemos poner nuestra identidad en el dinero o en nuestra fama o en lo que hacemos o en lo que creemos de esta vida. Así como lo decía Lili, hay mucha gente que busca esa identidad en obras buenas, pero nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y luego nos dice en el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo hombre. Él bajó de su condición de ser Dios. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia fue completa hasta la muerte. Nuestra obediencia tiene que ser completa hasta que venga Jesucristo por nosotros. Debemos nosotros tomar esa palabra y hacerla carne en nuestra vida. Si no, el Espíritu Santo nos puede seguir hablando y nos puede seguir hablando y nosotros no haciendo caso. Esa es en esta mañana. Por eso les decía que en este congreso hubo muchas bendiciones. Y la identidad nos lleva a eso, a la obediencia. Esta palabra es un espejo. El arrepentimiento es un espejo que nos muestra en qué debemos cambiar. Y el Espíritu Santo está presto para mostrarnos. Por eso David era, examíname, oh Dios, examíname, Espíritu Santo, ayúdame a ver lo que yo no puedo ver. Y dice, para terminar, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios le exaltó, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El poder de Dios está en nosotros. Él alcanzó el propósito y la meta. En esta mañana los queremos llevar a eso, llevar a pensar que la identidad nos lleva a una meta. Y Él también nos va a dar un nombre. Dice que nos va a dar en una piedrita un nombre que nadie va a saber. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte, nos dice Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Así es que en esta mañana nos queremos despedir de ustedes, dándole gracias a Dios, porque tenemos un Dios que no nos dejó huérfanos. No nos comportemos como huérfanos. En la orfandad, un espíritu de orfandad, quitémoslos en nuestra vida. Tomemos verdaderamente el papel que nos corresponde de hijos, obedientes a Dios. Sí, por eso honra a tu padre y a tu madre, te lo piden en esta tierra, para que tus días se alarguen, y los recabitas lo hicieron. Así es que damos gracias a Dios, los bendecimos y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes por escucharnos, y invitamos todo el equipo a seguir creciendo en el Señor, porque este congreso también nos ayudó a crecer como equipo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias. Hasta luego.